tomar contacto de inmediato con dos nuevos entrevistados. Estamos con el diputado Giorgio Jackson de RD y con el senador Andrés Alamán de Renovación Nacional. Y ¿qué tal? ¿Cómo están ambos? No los veo, por ahí están o no. Bueno, preguntar en primera instancia al diputado Giorgio Jackson respecto a las medidas del gobierno. A pesar que, diputado, usted es de oposición, ¿reconoce que ha habido un buen manejo respecto a esta crisis sanitaria o no? A ver, hola, primero saludar a toda la gente que nos está viendo, mandar un mensaje de fuerza y de aguante a todas las familias. Hemos visto los testimonios, también los comentarios que ustedes comentaban al aire de gente que por las redes sociales le comentaba cuando estaba el ministro de Economía, porque las personas por un lado están sufriendo toda la incertidumbre respecto a la pandemia, pero también respecto a la situación económica, en un tema que nosotros hemos tratado de levantar desde el espacio político institucional y que se nos ha escuchado poco hasta ahora, y espero que estas semanas se nos pueda escuchar un poco más, que tiene que ver con el mundo de los independientes, los informales, los honorarios. El mismo ministro confundía y creo que dio señales contradictorias respecto a la realidad de la devolución, por ejemplo, de aquellos que trabajan con boleta honorario como independientes. Entonces, en términos generales, más allá de que creo que es una buena noticia para todas y todos, es que la curva no esté disparada como pasó en otros países que estuvieron, claro, un mes antes que nosotros o 3 semanas. Ese tiempo ha servido para que los países puedan adaptarse mejor y eso es una buena noticia que ojalá podamos seguir utilizando. Pero en materia económica, a nosotros al menos lo que nos parece es que el gobierno le cuesta escuchar y ha sido poco decidido, y cuando se decide ha sido algo tibio. Decía el ministro de Economía que ya tiraron toda la carne a la parrilla, repitiendo un poco la frase del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y nosotros lo que vemos es que hay mucho espacio fiscal y también mucha necesidad por parte de la población de poder tener un paquete económico más agresivo que vaya sobre todo a las personas que hoy día más lo necesitan y a la clase media que quedó completamente desprotegida. Y en ese sentido esperamos, después de los trámites que hicimos la semana pasada para las personas que tienen un contrato y cotizan por el seguro de cesantía, que van a tener una solución parcial. Bueno, ahora por las otras 3 millones de personas que están en sus casas, muchas de ellas teniendo que salir en el día a día para conseguir la alimentación del día, para pagar los gastos. Hay incertidumbre respecto a los créditos que se han tomado en materia de consumo. Entonces hay una preocupación importante porque, por otro lado, y en el contacto que estaban haciendo en la feria, o en Lo Valledor o en La Vega, no sé en cuál de las tres estaban, pero el tema de los precios es un tema importante y creo que desde el gobierno le están bajando el perfil, algo que las familias, si antes ya les costaba llegar a fin de mes, hoy día les está costando muchísimo más por un alza de precios, que el gobierno tiene todas las facultades en estado de excepción de fijar los precios, y nos parece que esa actitud de exigirle a la gente tener mascarillas en las calles, incluso hechas con poleras o pañuelos, pero pedirles por favor a las empresas que cambien los precios y monitorear, nos parece que es muy disímil y debería haber una mano un poquito más dura por parte del Ejecutivo. Bueno, Andrea Alamán, ¿qué es lo que dice al respecto? Giorgio Jackson dice, el diputado, de que no está toda la carne tirada a la parrilla, que se están guardando algunas cositas, algunos cortes, digamos, y que sería importante sacarlos a la mesa. A ver, Julio César, no escuché bien lo que señaló el diputado Jackson, estaba recién conectándome. Así que si usted me ayuda, yo puedo reaccionar. Eso básicamente, que él dice que hay mucha incertidumbre y que quizás habría que tomar un par de situaciones relevantes. Primero, ayuda más grande a la clase media, decía él, a través de que algún subsidio, me imagino, Giorgio, me imagino que para llegar a la gente... Julio César, para especificar, nosotros hemos hace ya varias semanas planteado la idea de que se necesita una renta básica de emergencia para todo este periodo de crisis. Por un lado están los que tienen el seguro de desempleo, pero hay 3 millones de personas entre honorarios, informales, comercio ambulante, gente que trabaja en el transporte, de mucha índole, que no tiene una solución y que está desesperada por no poder llegar a fin de mes. Entonces, a esas personas el gobierno todavía no presenta una solución, y si es que dijo que ya tiró toda la carne en la parrilla, bueno, nunca es tarde para revertir y decir, ok, nos equivocamos, no era toda la carne en la parrilla, avancemos, pero no dejemos desprotegido a un porcentaje de la población que es súper importante. Senador, esa era. No,
Perfecto, no. Mire, dos cosas. Yo creo que en primer lugar estamos frente a una crisis cuya extensión, cuya gravedad, cuya profundidad, nadie la tiene a ciencia cierta. Y en consecuencia todo implica que hay que ser particularmente prudente y estar monitoreando exactamente las medidas. No vaya a ser que por echar toda la carne a la parrilla al principio, finalmente en 2 semanas más o en un mes más tengamos una situación crítica que no podamos manejar. Por lo tanto, yo creo que hay que ser particularmente cauteloso. En lo que sí coincido con el análisis es que efectivamente hay un sector, hay un segmento particularmente importante que no está recibiendo hasta ahora la ayuda que se requiere. Porque hemos visto al sector formal, de alguna manera se le cubre con esta ley de protección al empleo y eventualmente también con el seguro de cesantía propiamente tal. Después tenemos toda la cobertura de los informales del bono COVID-19, que son de verdad 1,5 millones de familias, mucha gente hay ahí. Pero efectivamente hay un segmento de personas que son por cuenta propia, que son trabajadores independientes, que en este minuto no tienen ingresos y que efectivamente requieren una política pública en su beneficio y en su ayuda. Eso es fundamental hacerlo. Hay que ver qué hacemos con la gente que tiene, por ejemplo, contratos a honorarios o todo ese conjunto de actividades. Estoy pensando, por ejemplo, lo primero que se le viene a uno a la cabeza, peluquerías, personas que realizan gaffiteres, personas que realizan ese tipo de trabajo, en este minuto no están recibiendo ayuda y hay que darles una ayuda porque la necesitan. Senador Alamán, y lo que decía el diputado Jackson es que el gobierno le está bajando el perfil a una realidad que constata la gente en los hechos, que es el alza de precios, especialmente en los alimentos. Conversábamos recién con el ministro de Economía y él señalaba que no era partidario y que no es el momento tampoco para una fijación de precios en el tema de los alimentos. ¿Usted coincide con que esa no debe ser una alternativa en este minuto? Mire, hay que estar abierto a todas las alternativas y por supuesto hay que estar particularmente monitoreando todo lo que podría significar, por ejemplo, una colusión o una suerte de acuerdo entre proveedores precisamente para generar alzas de precios que no tengan justificación alguna. Ahora, el tema de la fijación de precios hay que tenerla como una alternativa, hay que mirarla, pero no hay que pensar que es una especie de solución mágica. Muchas veces las fijaciones de precios lo que generan son precisamente situaciones de especulación y de mercado negro que son aún mucho más graves que aquellas que se pretenden remediar. Si fuera tan fácil simplemente decir, mire, vamos a fijar los precios, el tema no existiría. Hay que estar monitoreándolo, yo no creo que haya que descartar ninguna alternativa, pero hay que estar viendo qué es lo que realmente funciona. A veces una fijación de precios puede ser inconveniente por lo que estoy señalando, porque genera inmediatamente especulación y mercado negro. Senador, pero es lo que quiero preguntar al ministro Palacios, que al principio no logramos ponernos de acuerdo, pero la gente tiene que saber hasta dónde llega el monitoreo, porque hay que darle certeza, digamos. Aquí nos escribió, no hoy día, sino que el viernes, una persona muy metódica que se llamaba Natalia, mandó las boletas y ella hizo la misma compra en 3 momentos. Le salió X, después le salió 20% más del X y después le salió 30% más del X. Y esto nos escribió el viernes, por eso nosotros fuimos a La Vega y empezamos a dar alternativas y todo. Entonces es una situación que ante la misma compra a ella le ha ido subiendo, a lo mejor ha comprado insumos, como dijo el ministro Palacios, dando fe lo que él dice, que son importados, no sé, el aceite, algunas cosas de aseo, pero la gente necesita certeza, es decir, o sea, ¿hasta cuándo monitoreamos? ¿Cuándo se acaba el monitoreo y cuándo empieza la petición formal? ¿Cuándo se acaba pedir gesto y utilizar todas las herramientas que tiene por ley el Estado de Chile, digamos? Parece que nos escucha el senador. Sí, no escuchó. Sí. Julio César. Giorgio, después le replanteamos, sí. Sí, si pudiera, complementar lo que tú dices, porque estoy completamente de acuerdo, no solo contigo, sino también probablemente con lo que sugirió Natalia. Si no es ahora, ¿cuándo? Esa es la pregunta. Si es que hoy día no es un momento para poder hacernos cargo de los precios, al menos en los insumos básicos. Nadie está diciendo que le pongan precio a los televisores o a los autos, no. Estamos hablando de las cosas para comer, las cosas para poder cuidar nuestra salud, para poder cuidar el aseo del hogar, que es importante mantenerlo bien para poder precisamente resguardar la salud. Y no sirve de nada que el monitoreo nos lleve, por ejemplo, a una eventual fiscalización de la Fiscalía
Fiscalía Nacional Económica que en un año más diga que hubo colusión. La verdad es que eso no le da tranquilidad a las personas que hoy día necesitan poder tener que comer y que les alcance con lo que están pudiendo recolectar, porque convengamos que 50.000 pesos por una sola vez para el 1.700.000 personas que pudieron recibir el bono con alguna carga familiar es como para pasar una semana con suerte. Sí, pero una cosa, y con suerte, Giorgio, una pregunta. Lo que pasa es que para ser como bien responsable en el tema de la fijación de precio, porque lo que dice el senador Alamán es que ya, si se fija el kilo de pan a 1.200 pesos, ahí se produce un desincentivo para la producción si es que al panadero no le sale a cuenta. Entonces dice, ¿sabe qué? Me conviene, no produzco pan porque a este precio me subieron la harina, está cada día más difícil conseguir los otros insumos, finalmente tengo un problema porque no pueden venir a trabajar todas las personas que me ayudan, que trabajan, un montón de razones. Exacto. Entonces eso hay que hacerse cargo también que una fijación de precios podría producir escasez de alimentos. ¿Eso coincide usted o no? Que es exactamente lo que el Estado puede hacer en un estado de catástrofe. Estamos en estado de excepción constitucional. Los otros países ya lo han implementado, ni siquiera estando en estado de excepción constitucional, porque tienen dentro de su mecanismo el decir, ok, hay una cadena productiva que hay que cuidar. Por ejemplo, el pan, buen ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para que, por ejemplo, estén todos los incentivos para que los trabajadores se les pague como corresponde, para que vayan, para que no falte la harina, para que no falten todos los insumos, y esa cadena se cuida para que puedan tener provisión los locales que puedan proveer el pan? Entonces, no es un tema de simplemente estar monitoreando y que sea un costo que tengan que asumir las personas al momento de tener una mayor, ¿cómo se llama? Una mayor dificultad para encontrar los alimentos. O sea, si estamos diciéndole a la gente que no puede salir de sus casas en las comunas de cuarentena, o si estamos diciéndole a la gente que no puede salir de las 22 horas hasta las 5 de la mañana, si le estamos diciendo a la gente que tienen que ocupar obligatoriamente pañuelos o mascarilla en el transporte público, aunque no hay mascarilla y tengan que fabricarse unas que no tienen las medidas sanitarias, pero que se tiene que hacer igual, bueno, ¿cómo no le podemos pedir también a las empresas que pagándole los costos que corresponda, bajó el petróleo a cifras o a montos que son insólitos? Por lo tanto, no debiese haber razones estructurales para que monitoreando el precio y que el gobierno pueda monitorear y decir, ok, estos son los costos de la cadena de producción, por lo tanto, no es que el precio lo tengamos que fijar a 100 pesos el kilo de pan, porque obviamente nadie va a poder producir un kilo de pan con 100 pesos, pero sí que no suban los precios de manera que las familias ya no tengan acceso. Senador, ¿cuáles son los límites? Sí, ahí escuché bien el asunto. Mire, yo creo que hay que distinguir y ser en esto particularmente pragmático. Por ejemplo, yo no habría tenido ningún inconveniente en que se hubiera establecido que el examen para el coronavirus fuera un examen gratuito para todos y que eso se hubiera impuesto. Esa es una forma de establecer una fijación de precio, en este caso en un precio cero. Pero tal como decía Montserrat, cuando estamos hablando de una cadena productiva completa, como puede ser la producción de bienes de primera necesidad, no es tan fácil que esa cadena funcione en la forma que uno podría pensarlo desde un escritorio. Si hay un minuto en que precisamente este panadero, simplemente no porque no quiera, sino que simplemente los costos que él tiene son mayores que el precio que está fijado, el efecto que eso produce es que él definitivamente dice, mire, yo en estas condiciones no puedo producir. Si no puede producir, se produce escasez. Si se produce escasez, se produce mercado negro y se produce especulación. Sí, por eso que tenemos que monitorear el funcionamiento de los mercados. Vamos a seguir conversando, tenemos compromisos comerciales en este minuto, así que manténgase con nosotros. Vamos a conversar de esto, de la fijación de precios y también de algo que ocurrió el día viernes, esta polémica fotografía del presidente de la República en Plaza Baquedano.